bienvenidos a un episodio más de nuestro podcast, VAE Podcast. Mi nombre es Andrea, para los que no me conocen, y estoy aquí con mi esposo Sebastián. Sebastián, bienvenido a todos los que nos están mirando, escuchando. Qué emoción que estés en este episodio. Sí, vos De sabés que verdad. hoy estoy, no sé, siento como que este episodio se viene con algo muy fuerte, muy Sí. fresco, muy poderoso. De aquí va a salir algo que yo creo que va a conmover el mundo. De lo que Dios va a hacer a través de este episodio en nuestras vidas, en los que están mirando, escuchando. Sí. Entonces quiero empezar diciendo esto. Si entraste acá, no salgas. Este episodio no puede salir. Imposible salir. No se puede salir este episodio. Te pido, por favor, que te quedes hasta los últimos minutos de este episodio. Por favor. Este es uno de los episodios que realmente queremos darle muchísima importancia porque vamos a hablar de algo sumamente importante. Entonces, por favor, si estás mirando, escuchando, quédate en este. Sí, tengo muchas expectativas y te animo a que vos también, porque creo que el tema que vamos a hablar hoy, y como entramos ya directo, es muy importante hablarlo en este tiempo. Sí. Y siéndole sincera, con Seba estuvimos orando mucho en estos días, en estos tiempos, sobre este tema específicamente, Sí. de aquellos lugares o aquellas personas que nunca, jamás escucharon el nombre Jesús. Sí, y queríamos empezar con una pequeña historia que la escuché hace un tiempo atrás y realmente me llegó mucho al corazón, que es sobre el Titanic, que es sobre el barco Titanic. Y cuando escuché esta historia, realmente me conmovió, pero al mismo tiempo como que me puse como mal, porque viste que se suele decir que el Titanic, la cantidad de gente que murieron fue porque se dice que no habían los suficientes barcos de Salvavidas. rescate o barcos salvavidas para rescatar a todos. Entonces, como no habían lo suficientemente barquitos de evacuación, la gente no pudo entrar y murieron muchísimos. Pero cuando realmente se hizo el estudio y se averiguó la completa historia, se dice que en realidad habían exactamente lugar para todas las personas que estaban a bordo en los barcos de rescate en el bote del Titanic. O sea que se pudo decir y comprobar que sí, habían los suficientes botes para salvar a todos. Y cuando yo escuché eso dije, wow, ¿y qué pasó entonces? Y la historia cuenta, y esto lo pueden ver, no sé si en la película se llega a notar, pero cuentan que lo que sucedía era que cuando los barcos empezaron a bajarse al agua, en ese momento de pánico, trata de imaginarte, ¿no? En el La medio desesperación. de la oscuridad del océano, que no se ve nada, oscuro, que el agua congelada está entrando, te entra un pánico, un miedo, y cuentan que la gente en ese pánico se subía a los barcos, que ponele que eran para 30, 35 personas, no sé exactamente, pero se subían entre 10, 15, 20 personas y zarpaban y ya se iban remando, alejándose del barco. Wow. Entonces se dice que la mayoría de los barcos se fueron mitad llenos nomás. Entonces dice que por culpa de eso no se pudo salvar a los que estaban. O sea, la gente de la desesperación agarraba un bote salvavidas y se iba. Y ya, como él ya estaba a salvo, como ella se aseguró, su esposa, sus hijos estaban salvos, vámonos de este lugar antes de que nos caiga algo arriba, antes de que... Y se iban. Y yo cuando escuché eso dije, me conmovió el corazón y me llevó a esto, pensar cuántas veces nosotros como cristianos hacemos lo mismo en nuestro caminar con Dios. ¿Qué me refiero? Conocimos a Cristo, somos parte de una iglesia, tenemos nuestra comunidad, vamos todas las semanas, estamos creciendo espiritualmente, vemos podcasts, tenemos nuestra Biblia, pero nuestros barcos están vacíos. Estamos remando hacia Dios, a seguridad, a tierra firme, pero no estamos llevando a nadie en el barco con nosotros. Y esto me conmueve el corazón, porque esto no es el punto de vista bíblico de cómo deberíamos ser como cristianos. Pero como estamos en una era donde todo se centra en el yo, hemos hecho sin querer del evangelio un evangelio egocentrista donde se trata de que yo me salve, de que yo sea transformado, de que yo sea avivado. Y qué feo sería llegar al cielo y cuando llegamos allá y Dios dice, ¿y quién trajiste? ¿A quién hablaste? ¿A cuánto salvaste? Y que miren tu barco y no haya nadie. Sí.
¿Y de qué sirve también, verdad? Como muchas veces nos llenamos la vida de esto, ¿verdad? Decir, yo soy salvo, ya conocí a Cristo, ya tengo la salvación eterna y qué lindo es poder tener ese regalo, pero a la vez yo pienso y digo, qué feo es no compartirlo con otra persona. Es como que tenés la cura al virus más feo del mundo, pero lo tengas guardado en tu casa y solamente lo disfrutes tú. Sí. Es eso lo que muchas veces hacemos y guardamos a Jesús para nosotros mismos. Y es como decir, yo tengo acá a Jesús, pero no lo comparto. Claro. No lo llevo conmigo a todos lados, no hablo de él a todos lados. Decoro bien, como dijiste, mi barco y lo tengo tan lindo y tan decorado, pero me aseguro que mi familia está ahí, pero me voy solo. Claro, Mi entonces familia y yo. yo creo que queríamos empezar con esto y preguntarte y que vos te preguntes a ti mismo si estoy en ese ejemplo, tomando el ejemplo del barco. ¿Cuántas personas estoy metiendo en el barco? Al mismo tiempo, en la historia del Titanic se conoce que hubo un pastor que estaba en el Titanic y se cuenta la historia de que este pastor mandó a su esposa y a sus hijos en la familia en los barcos y él, lo contrario, decidió quedarse para predicar el evangelio a las personas que morían y a las personas que no tenían más esperanza en ese momento. Wow. Y yo dije, qué tremendo. Y yo creo que en la vida hay dos tipos de personas. Están estas personas, como el pastor, que dicen, yo voy a dar mi vida por aquellos que no conocen el evangelio, yo voy a hacer de las personas lo más importante. O está el tipo de personas que ya vio que está salvo, que ya vio que está bien, que ya Dios le liberó de sus adicciones y rema a tierra firme solo. Entonces preguntarte cuántas personas están en el barco. ¿Y por qué te estoy diciendo esto? Porque las últimas palabras de Jesús a la iglesia no fue asegúrense en su crecimiento espiritual. Enciérrense a orar día y noche. Hagan muchos cursos de la Biblia. No, sus últimas palabras, vemos en Marcos 24, dijo, vayan a todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. Eso fue lo último, su última orden, y yo no sé por qué razón hemos creído que predicar el evangelio es trabajo del pastor y de los líderes, o del que es como, o decimos, eso es para los que están más metidos en la iglesia. Yo tengo mis cosas. Sí, eso es para los que están más medio fanáticos en la iglesia. Ellos sí que, pues yo soy cristiano, amo a Dios y estoy contento con mi religión, decimos. Y no se trata de esto, porque miren, es imposible decir que yo amo a Jesús si no amo a los perdidos. Es imposible decir que yo tengo amor y deleite por la palabra de Dios y por Cristo si yo no estoy amando y buscando la salvación de los perdidos, porque me estoy contradiciendo. En el momento que yo digo, te amo Jesús, pero no amo a los perdidos y a los que no conocen a Cristo y a los no alcanzados, yo me estoy autocontradiciendo. Porque yo sé que Cristo ama los perdidos. Sí, la Biblia incluso menciona que Jesús miraba a la multitud y lloraba por ellos, de la compasión que él sentía. Y Dios me desafió tanto esta semana porque me dijo, ¿cuándo fue la última vez que vos lloraste no por tus necesidades, sino por la necesidad espiritual de otro? Y esto me desafió tanto porque yo creo que vivimos en un mundo, como dijiste, somos tan egocentristas con nosotros mismos que muchas veces yo digo, está bien la vergüenza, el temor de compartir a Jesús, pero cuando vos realmente pensás y decís, esa persona se está yendo a una perdición eterna, lejos de Dios, te tiene que mover algo en el corazón. Sí. Algo se tiene que mover en ti. O pedirle al Señor, Señor, cambia mi corazón de piedra y cambiarlo por un corazón de carne, porque yo no puedo estar tan insensible a la necesidad espiritual de otra persona. Claro. Entonces, por ejemplo, cuando nos damos cuenta que nuestros corazones no se estremecen más por el dolor, la necesidad y la perdición de las personas, es el momento que tenemos que empezar a darnos cuenta que nuestro corazón está siendo adormecido por el entretenimiento, las distracciones y el pecado. Si tu corazón o mi corazón no se quiebran al ver la perdición de las almas, puede ser que es porque tu corazón esté demasiado insensible al dolor a causa de las distracciones de este mundo. Por eso lo primero que debemos entender, la gran comisión de ir y predicar el evangelio no fue una sugerencia, sino una obligación. Y esto lo podemos ver en la iglesia primitiva. A mí me encanta porque cuando leemos sobre la historia de la iglesia primitiva, se calcula que en el año 40 después de Cristo,
eran más o menos 1000 discípulos. Se calculaban que había crecido a 1000 discípulos los seguidores, ¿verdad? Después de que Jesús haya resucitado, en el año 40 después de Cristo. Y de acuerdo a los estudios y lo que se hizo en el año en el año 350 después de Cristo, se calcula que la cantidad de discípulos que la iglesia ha crecido eran 300 millones. Muchísimo. O sea, en casi 260 años saltó de 1000 a 300 millones. No 300.000, 300 Wow. millones. Wow. Y yo veo eso y digo, espera, esta gente no tenía radio, esta gente no tenía redes sociales, no tenían No marketing, tenían podcast. no tenían podcast, no tenían social media, no tenían Instagram, no tenían televisión. Esta gente no había rutas para viajar en auto más rápido y llegar a los lugares, no había aviones para ir y alcanzar. No había nada. Y creció de 1000 a 300 millones. Qué locura. ¿Por qué? Ujú. Porque la iglesia primitiva entendió que la comisión no es una opción, sino una obligación. Estamos obligados a compartir el mensaje, pues si no lo hacemos, el mundo se está perdiendo frente a nosotros. Sí. Qué importante es entender eso. Y muchas veces, como decía Seba, pensamos que es el trabajo del pastor. ¿Sí? O pensamos que es el trabajo de los líderes. Pero cuando entendemos que realmente vayan por todo el mundo predicando el evangelio a toda criatura, es mi deber como cristiano, como hijo, como hija de Dios. Vos empezás a ver a las personas de una manera tan diferente. Literal. Vos empezás a amar a las personas de una manera tan diferente porque las ves con otros ojos. Claro. Ves su espiritualidad, ves cuál es el destino. Y si vos, estoy segura que tenés personas en tu vida que tal vez escucharon alguna vez de Jesús, pero sabes que su destino no es con Cristo. Sabes que esa persona se está perdiendo. Dios nos llama a todos a ir y a ser discípulos, a dar nuestra vida por esa gente. Fíjate lo que Pablo decía en 1 Corintios 9:16. Él dijo, porque si predico el evangelio, no tengo nada de qué gloriarme, pues estoy bajo el deber de hacerlo. Pues ay de mí si no predico el evangelio. O sea, Pablo entendió y dijo, literal, el ay de mí es como decir, pobre de mí si no llego a predicar el evangelio. Entonces, entendamos esto. Lo último, y a mí me encanta porque cuando vemos en la Biblia las últimas palabras de Jesús, o sea, me estoy refiriendo literal a las últimas palabras que tenemos registradas de Jesús a los discípulos, fue cuando le dijo en Hechos capítulo 1, cuando le dijo, mas cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, recibirán poder y me serán testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta los confines de la tierra. O sea, sus últimas palabras fueron confines de la tierra y predicar el evangelio. Ahora, yo quiero hacer una gran pausa acá y decir lo siguiente. Muchas veces se ha escuchado dentro del pueblo cristiano, se ha escuchado esto, yo no sé si alguna vez vos escuchaste, que decimos, yo predico con mi ejemplo. Yo predico con mi, ¿qué puede ser? Con mi manera, con mi testimonio, con mi manera de ser. Tenemos personas que no conocen a Cristo, sino yo con mi manera de vivir le estoy predicando. Y eso hay que tener mucho cuidado con esto, porque es cierto, obviamente nuestras vidas y nuestro ejemplo tienen que reflejar lo que creemos, pero debemos entender esto. Nadie se va a convertir porque tú le sonreíste en la caja del supermercado. Buenos días, Dios te bendiga. Ay, yo quiero ese bendiciones. Yo quiero ese Salvador que murió en la cruz. No, la gente no se va a convertir porque tú le sonríes o porque le dices bendiciones o porque eres una buena persona. Jesús dijo en Marcos 16, dijo, vayan por todo el mundo y prediquen. Es que gente buena y que sonríe y que trata de tener una buena moral hay por todos lados. ¿Sí? O sea, entonces si nosotros queremos solamente predicar con nuestra vida, somos una gente que solamente estamos tratando de ser buenas personas. Claro. O sea, literalmente no nos sirve de nada. No. Obviamente tiene que ir de mano, es cierto. Yo tengo que predicar a Cristo, pero vivirlo en mi vida. Claro, pero debemos entender esto. Las buenas obras, los actos de amor, la amabilidad, un acto de servicio o una sonrisa, son todos solamente puntos de conexiones donde yo puedo transmitir con mi boca el evangelio. No son el fin en sí. Yo no puedo quedarme con eso porque esos son solamente puntos de conexiones. Por ejemplo, si yo quiero pasar electricidad aquí, necesito conectar 2 cables. Buenísimo. Claro.
pero necesito electricidad. Claro. O sea, si conecto los cables y no hay power, no va a pasar nada. Lo mismo con el evangelio. Entonces, entender esto. Yo sé que predicamos con nuestra forma de ser y todo, pero pregúntate, ¿cuándo fue la última vez que literalmente le explicaste a alguien lo que Cristo hizo por esa persona en la cruz? Que te sentaste y le compartiste la Biblia, el evangelio. Le dijiste desde principio a fin, esto es lo que Cristo hizo por vos. ¿Cuándo fue la última vez que le explicaste a alguien el plan de salvación que Dios estableció en su palabra? Porque la gente va a venir a Cristo por medio del arrepentimiento, y el arrepentimiento por medio de la predicación. Por eso Pablo fue muy claro cuando él mencionó en Romanos 10, él dijo lo siguiente, el versículo 13, porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber alguien que les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Tal como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio del bien. Me encanta esa cadena que hizo Pablo. O sea, él habló, ¿cómo van a ser salvos? Si no escuchan, si nadie le predica y si no son enviados. No dijo, ¿cómo van a ser salvos si no pueden ver el ejemplo de la vida? No, si no escuchan. Porque la Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. O sea, tienen que escuchar. La palabra de Dios es lo único que puede salvar a alguien. La proclamación pública de la palabra. Wow, y vos sabés que esta mañana estaba leyendo un versículo muy, 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 muy fuerte, está en Proverbios y dice, rescata, y va muy conectado con lo que dice Pablo, dice, rescata a los que van rumbo a la muerte espiritual. Detén a los que a tumbos avanzan al suplicio. Pues aunque digas, yo no lo sabía, ¿no habrá de darse cuenta aquel que examina los corazones? ¿No habrá de saberlo el que vigila tu vida? Él paga a cada uno según sus acciones. Y esto me llamó mucho la atención porque, como decíamos, tenemos nosotros no solamente una opción de predicar, sino un deber, una obligación. Y acá Dios nos llama a decir, hey, rescatá a aquellas personas que se están muriendo. Aquellas personas que están yendo a una eternidad en el infierno literalmente. Y yo me preguntaba, ¿cuándo fue la última vez que nosotros rescatamos a una persona, literalmente agarramos su mano y la trajimos de este lado de la eternidad al cielo? Porque ahí dice, o sea, aunque tú digas, no, pero yo no sabía. Hay un Dios que literalmente todo lo ve, todo lo sabe y tenemos la responsabilidad. Si conocemos a Cristo, se nos va a exigir que nosotros compartamos de esa verdad. Claro. Por eso es que esto es algo fuerte. Sí. No es como se dice, no es un juego, porque tenemos la responsabilidad y Jesús ya hizo su trabajo. Sí. Jesús vino, murió, resucitó, nos dejó a su espíritu. Ahora el trabajo lo tenemos nosotros. Nuestro. La responsabilidad de que estas millones y billones de personas que nunca escucharon el nombre Jesús ni lo que Él hizo por ellos, está en nuestras manos. Y entender esto, muchas veces se dice, el mundo lo que necesita es amor. La iglesia tiene que amar, amar, amar y así se van a convertir. Y otra vez digo, esto yo creo que es muy cierto, pero también es una media verdad, porque Jesús dijo lo siguiente, el mundo conocerán que son mis discípulos por cómo se aman unos a otros. Pero entender lo que dijo, el mundo va a conocer que son mis discípulos por cómo se aman. Pero el mundo no va a conocer a Jesús, sino que va a conocer que somos discípulos de Jesús. Jesús no dijo, el mundo me va a conocer a mí porque ustedes se aman. No, Él dijo, van a saber que ustedes son mis discípulos. El mundo va a conocer a Jesús cuando prediquemos de Jesús. Primero tenemos que mostrar, obviamente, Jesús dijo, por su amor el mundo va a saber que son mis discípulos. Pero ¿de qué sirve que nos amemos y no compartamos el evangelio? Es por eso que necesitamos analizar. Yo estoy amando a mis hermanos, yo estoy amando a la persona, pero yo no puedo quedarme en eso. Yo debo proclamar el evangelio si quiero ver una salvación. Pero yo creo que, ¿sabes qué pasa? Nos hemos vuelto tan insensibles o ocupados en nuestras vidas, en nuestro día a día, con lo que hacemos, con nuestros trabajos, que nos hemos vuelto insensibles al grito de desesperación de las personas por conocer a Cristo. Yo me doy cuenta, a veces estamos más preocupados de que nuestro celular tenga carga, de que alguien lo conozca a Él.
Estamos más preocupados de que si tengo el último outfit, el último zapato del momento, de que si alguien tenga algo que comer o alguien conozca a Cristo. Estoy pagando 3, 4, 5 suscripciones al mes, Netflix, Hulu, que esto, aquello, y no soy capaz de dar nada a las misiones. Pero estamos envueltos en esto, en una vida que se centra en mí y no en los otros, y no en que el mundo conozca a Cristo. Y eso nos ha llevado a volvernos insensibles a la perdición de los demás. A una zona de confort. Sí. Y sabes que yo estaba pensando esta semana, si Dios dijera que sí a las oraciones que oraste en los últimos 7 días, ¿cómo estaría el mundo hoy? Claro. Si tus oraciones giran en pos de ti y en pos de tus necesidades y en pos de lo que a ti te gusta o lo que a ti te agrada, ¿cómo estaría el mundo hoy? Wow. Si Dios respondiera que sí a todas tus oraciones, tal vez solo tendrías un buen día, o tal vez llegarías sano y salvo a tu casa, tendrías una buena vida, buena salud, Mejor trabajo. un mejor trabajo, pero lo que oramos importa. ¿Cuándo Sí. fue la última vez que tú oraste por alguna persona que nunca escuchó de Jesús? Sí. ¿Cuándo fue la última vez que oraste por aquellos pueblos, aldeas no alcanzadas? ¿Cuándo fue la última vez que alguien que no conoce a Cristo estuvo en tus oraciones? Y lo que oramos importa, porque revela mucho lo que abunda en nuestro corazón. Y esto no quiere decir que está mal orar por nosotros y nuestras necesidades, No, claro. porque tenemos. Pero hacete esta pregunta: ¿cómo estaría el mundo hoy si yo empezara a orar menos? Porque yo creo que ya venimos tantos años de nuestra vida orando por nosotros. Sí. Tanto tiempo ya venimos. Estoy segura que venimos mucho tiempo en nuestra vida invirtiendo nuestro tiempo de oración en nosotros. Pero yo creo que tenemos que hacer un cambio. Es decir, Señor, quiero orar menos por mí y empezar a orar más por otros. Wow. Y eso nos lleva, yo creo que al punto más importante de este podcast, que es lo que nosotros sentimos que debemos hablar, que es lo siguiente. Actualmente se sabe que hay aproximadamente 3.2 billones de personas que nunca en su vida escucharon de Cristo. Nunca, jamás. Nunca escucharon de Dios, nunca escucharon de Jesús, nunca escucharon de la iglesia, ni saben qué es una Biblia. Entonces, cuando yo pienso en ese número, lo vuelvo a decir, 3.2 billones, no son 3.2 mil millones, se dice en español. Yo digo, ¿qué estamos haciendo por esa gente? Porque fíjese, hay que decir lo siguiente. Muchas veces cuando se habla de ser misioneros o alcanzar a los lugares no alcanzados, hacemos esto. No, pues yo tengo a mis vecinos, no conoce a Cristo. Yo estoy alcanzando a mi barrio. Mi barrio es mi campo misionero. Mi barrio es mi campo misionero. Y eso no es cierto. ¿Por qué te voy a decir que no es cierto? Porque hay una gran probabilidad que si estás mirando este podcast, vivís en un país donde el evangelio ya ha sido alcanzado. Hay una gran probabilidad. Estados Unidos, Centroamérica. Todo Latinoamérica prácticamente. Toda América. Norte, centro y sur. ¿Qué quiere decir esto? Que en nuestros países hay gente perdida. Sí lo hay. Acá enfrente nuestros vecinos, están perdidos. Pero la diferencia es que estas personas, estos 3.2 billones de personas, aparte de estar perdidas, son no alcanzadas. Ahí hay una diferencia. Y sube el índice mucho más alto, el porcentaje de perdición. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, aquí en nuestro barrio, donde tú vives, puede ser que haya alguien perdido, pero esa persona sí o sí, por redes, por la calle, por donde esté, carteles, va a ver algo de Dios, una iglesia o de Jesús, o incluso si esa persona genuinamente dice, yo quiero cambiar a algún lado a alguien, o en algún momento va a haber algo de Cristo. Pero estas 3.2 billones de personas no es que no saben de Dios o escucharon de Jesús o escucharon de Jesús y deciden no creer. No saben. No llega a ellos el evangelio. Todavía no les llegó. No tienen acceso a la Biblia, ni a Dios, ni a Cristo. Entonces están completamente perdidas. Y yo digo, o sea, cuando yo escuché este número, me conmovió el corazón, porque creo que como iglesia tenemos que hacer un cambio hacia dónde estamos centrando nuestras energías. Obviamente tenemos que seguir enfocados en nuestras iglesias locales, en nuestras ciudades, en nuestros barrios, pero hay muchas maneras en las que podemos empezar a levantar ayuda y empezar a alcanzar y empezar a ir a estos lugares donde aún no llegó el evangelio.
¿Y por qué estoy diciendo esto? Porque Jesús dijo, en un momento él dijo que el mensaje, el evangelio del reino será predicado en todas las naciones y entonces el fin vendrá. ¿Qué quiere decir eso? Que literalmente Cristo está esperando que su mensaje de esperanza llegue a estos lugares y no está llegando. ¿Y por qué? Por nuestra culpa. ¿Por qué digo nuestra culpa? Y yo sé que esto es muy fuerte decir, pero hay un porcentaje que dice que en Estados Unidos, no sé en otros países, pero aquí, aproximadamente el 1% de los ingresos de todas las iglesias son solamente destinados a zonas no alcanzadas. 1% de todo el ingreso. Yo imagino y digo, wow, ¿qué hubiera pasado si el 10, el 15, el 20 o el 50% por los próximos 5 años lo direccionáramos hacia las zonas no alcanzadas? ¿Cuántas personas o cuánto iba a bajar ese número 3 billones si es que hubiéramos ponido más empeño en esas cosas? Wow, y cuánta oposición también hay con esta gente, estos misioneros que literalmente dan su vida, que tal vez no tienen redes, no tienen nada, pero están dando su vida en esos lugares que tal vez le matan, le asesinan por llevar el mensaje del evangelio. Dicen que 13 cristianos mueren por día en estos lugares por su fe. Wow. 13. O sea, hoy 13 personas, aproximadamente 10 a 13 personas murieron por Cristo. Mira, fíjate que en Corintios Pablo habla y dice que el Dios de este mundo ha cegado los ojos espirituales de las personas para que no entiendan y no escuchen y se cierren al evangelio, al glorioso evangelio de Cristo, dice. Sí. Por eso qué importante es también nosotros ponernos a orar para que cuando el evangelio llegue a estas personas, y tal vez estás en tu país y decís, pero no sé cómo irme o no tengo la manera de irme a predicar ahí en Nepal, en India, en Asia, esos lugares no alcanzados. Oremos para que cuando el evangelio llegue en el momento, la gente pueda estar sensible a recibir. Eso es lo primero. Hay muchas frases muy conocidas de esto, pero una de ellas habla de que la oración de los creyentes, ¿verdad? Por las zonas no alcanzadas es el arma más poderosa que tenemos. Wow. ¿Qué quiere decir esto? De que, obviamente, ¿cómo es una forma que podamos ayudar? Enviar misioneros y es bueno, pero esto no quiere decir que todos vamos a irnos allá, no todos podemos, no todos fueron capaces, tienen ese deseo en el corazón, pero sí todos fuimos llamados a hacer algo por ellos, porque Jesús dijo a todos, vayan a todas las naciones. Eso no es un orden para solo los que sienten el llamado, no, todos fuimos llamados a ocuparnos por la salvación de los perdidos. Entonces capaz vos te estás preguntando, ok, ¿qué puedo hacer yo, Seba, Andrea, que estoy acá en mi país? Tengo un quebranto por estas zonas no alcanzadas. Lo primero que puedes hacer es empezar a orar. Como vos dijiste, no subestimemos la oración. Claro. O pregúntate ahora simplemente, en tus oraciones diarias, en los últimos 7 días, me gustó eso. ¿Cuántas veces oraste por las zonas no alcanzadas? ¿Cuántas veces oraste por los misioneros que están dando su vida en aquellos lugares? O sea, que me estremeció esta semana, estuve viendo que en Brasil, un país vecino nuestro, o sea, de mi país, Paraguay, hay aldeas y tribus no alcanzadas. Wow. Y yo dije, pero, o sea, Brasil, que ya está, es considerado un país alcanzado. Claro. Hay zonas, hay aldeas en la zona ahí del Amazonas que nunca jamás llegó el evangelio a esos lugares. Wow. De tan peligroso que es llegar ahí. No, sí. Obviamente, de estos 3 billones de personas, hay un gran número donde es muy difícil llegar. Entonces, lo primero que debemos hacer como iglesia y como cristianos es empezar a levantar un clamor por estos lugares. Sí. O sea, lo primero que podemos hacer es orar. Pensar. Yo cuando escuché esto, yo me quebranté porque dije, wow, qué poco oramos por esto. Pero como dije, nos hemos insensibilizado tanto porque vivimos en un mundo aquí tan perfecto, vamos a decirle perfecto en el sentido donde tenemos todo, ya el evangelio llegó, hay iglesia, vos elegís dónde querés ir. ¿Qué nos pasa esto? Estamos en el Titanic, vemos, ya estamos entre 15, vamos. Y había lugar para más. Y vamos felices y nos estamos dando cuenta que allá están quedando gente que están muriendo. Y esto es grave, familia, y sentimos grabar este episodio porque algo debemos hacer por estas personas. Imagínense, dice que se calcula que 55 millones de personas mueren por año. Muerte es normal, o sea, muertes. De eso, o sea, se calcula 151,000 por día, 6,000 personas por hora y 105 personas por minuto.
que están muriendo. Ahora, un gran porcentaje de esas personas están entre esas 3.2 billones de personas. Personas que están muriendo sin nunca haber escuchado y conocido la esperanza de gloria. Personas que nunca pudieron haber escuchado el mensaje de Cristo. Y saben, el trabajo de ir a esos lugares no es de Cristo, no es de Dios. Dios nos encomendó a nosotros ese trabajo. Entonces cuando decimos, ¿cómo un Dios justo va a mandar personas al infierno que nunca escucharon el mensaje? Primero hay que entender lo siguiente. Muchas veces se dice, y esta persona inocente en el medio de una tribu, Dios le manda al infierno. Primero aclarar lo siguiente, no hay nadie inocente. Nadie. En el mundo entero no hay nadie inocente que nunca haya pecado. Pablo habla esto en Romanos capítulo 1, que dice que Dios se ha hecho evidente a todo el mundo por medio de su creación. O sea que todos conocen a Dios. Estas personas, igual que las que viven en medio de una tribu alejada de toda la sociedad, son igual de pecadoras que el que vive en Manhattan, en New York, o el que vive en Brasil, o el que vive en Argentina. Todos ya estamos camino al infierno. Pero el trabajo de ir a predicar a estas personas, Cristo nos las encomendó a nosotros. Es por eso que vemos los evangelios, las últimas palabras de Marcos, de Mateo, de Hechos, termina con esto. Vayan, Jesús dijo. Vayan y prediquen, le dijo a los discípulos, van a recibir el Espíritu Santo y me van a ser testigos hasta los confines de la tierra, dijo Jesús. Es que Dios está buscando, creo que en este tiempo, familia. Y esto me quebranta y como que me pone tan sensible, porque creo como que Dios mira la tierra y dice, ¿a quién enviaré? Claro. Como dijo a Isaías, ¿a quién enviaré? ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por mí? Isaías le responde, aquí estoy, envíame a mí. Wow. Y decir y orar, envíame a mí, es decir, Señor, envíame. No te pregunto los detalles, no te pregunto cuándo, no te pregunto cómo, no te pregunto dónde. Envíame porque yo confío y sé que estoy haciendo tu obra, Señor. Y esta es una de las oraciones más peligrosas de la Biblia, pero creo que es una de las que más gozo trae al corazón del Padre. Porque son oraciones que toman riesgos. Porque oraciones seguras como Dios, dame un buen día, bendíceme, dame alimento, familia, son oraciones muy seguras. Que yo creo que hemos orado por mucho tiempo en nuestra vida. Pero creo que es tiempo, en esta temporada que estamos viviendo del mundo, Dios está buscando una generación que se levante y haga esta oración del Señor, envíame a mí. Amén. Me encanta, un famoso teólogo llamado Ed Stetzer dijo lo siguiente. No es que la iglesia de Dios tenga una misión, sino que la misión de Dios tiene una iglesia. Dios es un Dios misionero. Dios ama las naciones. Dios ama a esa persona que ahora mismo está en los confines de Nepal, en el Himalaya, cerca de ahí, de todas esas montañas donde probablemente hace 20, 15 años ningún ser humano de algún exterior haya llegado ahí. Dios ama a esa persona igual que te ama a ti y a mí. Entonces, al escuchar esto, yo sé que esto es muy fuerte y nos conmueve y tú te estás capaz preguntando qué podemos hacer. Yo estoy aquí en América o en Europa, ya conozco de Cristo, quiero hacer algo. Primer paso, empieza a orar. Empieza a orar por estas personas. Pon en tus listas todos los días orar por estas ciudades, por estos países no alcanzados. Y por los hombres y mujeres que están dando su vida. Nuestros hermanos, literalmente, nuestros hermanos de la fe que están dando su vida por llevar el evangelio y la palabra de Dios. Y hay una oración yo quiero compartir que yo estuve haciendo en este tiempo, que es el Salmo 67, y te animo a que lo hagas. Ese Salmo 67:3 que dice que te alaben, oh Dios, los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Amén. Y es una oración que yo he estado haciendo, no te dije, pero estuve haciendo. Me gusta. Pero que, Señor, todos los pueblos te alaben. Wow. Y eso me gusta porque, amor, ahora que vos lees ese versículo, la Biblia habla que en el fin de los tiempos, gente en el cielo va a haber gente de toda tribu, lengua y nación. O sea que yo creo, familia, que debemos empezar a darnos cuenta la necesidad que hay en el mundo de Cristo.
Y con esto no te estoy diciendo deja de predicar en tu ciudad, en tu barrio. Sigue haciéndolo, sigue porque hay gente muy necesitada. Pero debemos empezar a priorizar este enorme número de 3 billones de personas que no conocen el Evangelio. Nosotros como VAE Podcast, queremos que esto sea una de las cosas donde más trabajemos. Y nosotros, como muchos de ustedes también, estamos como, Señor, ¿cómo empezamos? Yo conozco, aparte de orar, una de las mejores formas que podamos apoyar si es que no vamos allá y si es que no estamos siendo misioneros es apoyando financieramente las personas que ya están ahí. Porque una de las luchas y una de las razones más grandes por las cuales no se ha podido llegar a muchos de los lugares es el dinero, las finanzas. Porque cuesta, cuesta llegar, cuesta enviar, cuesta sostener. Nosotros tenemos amigos, conocidos, pastores nuestros que están actualmente en Nepal, literalmente en los confines del mundo, están evangelizando. Ahora estos días nos escribieron y estuvieron hablando con nosotros que acaba de asumir un nuevo presidente que está trayendo una orden de arresto y de captura a cualquiera que profese otra fe. Y hace 25 años ellos están en Nepal predicando. Wow. Y yo digo, ellos nos cuentan que una de sus mayores luchas es las finanzas. Porque no les permite hacer más, quieren hacer más, pero no se puede porque no hay. Entonces, aparte de orar, busca un lugar, busca un ministerio, busca a alguien que conoces, que está en algún lado alcanzado y de alguna manera, con lo poco que tú dices, pues yo no tengo $20,000, yo no tengo... No, literal, lo poco que acá tenemos, que nosotros decimos poco, para allá es mucho. Sí. Entonces, creo que debemos empezar a priorizar esto. ¿Y por qué? Y terminamos con esto. Yo creo que cuando hablaba y pensaba en todo esto y decía, si Jesús tendría que venir en el 2023 ahora en la tierra y tenía que elegir un país donde ir, ¿dónde iría? Yo pensaría, ¿verdad? ¿Dónde iría Jesús? Y uno capaz dice, iría, no sé, a Israel, o a Estados Unidos, o a Argentina, o Paraguay, o Brasil, a México. Pero yo creo que Jesús, si tuviera que venir, Él iría a estos lugares donde aún nadie le habló de Él. Cuando vemos a Jesús en su ministerio terrenal hace 2000 años, ¿qué hacía Jesús? Y lo podemos ver a lo largo de todo el ministerio. Dice, miren esto, Mateo 9:37. Jesús recorría todas las ciudades y aldeas. Todas. O sea, en su forma humana, sin auto, sin nada, Él hizo todo lo posible para recorrer todas las ciudades y aldeas de ese lugar. Entonces yo digo, wow, o sea, si Jesús estuviera acá, yo creo que su misión, su energía estuviera en estos lugares donde aún no escucharon de Él. Wow. Y nosotros debemos empezar a imitar eso. ¿Sabes? Algo que te puedo asegurar y con mucha seguridad decirte, cuanto más consagres tu vida en anunciar esperanza a aquellas personas que no conocen de Cristo, más gozo de Jesús experimentarás en tu vida. Amén. Entonces recordate que cada vez que tú te consagres o dediques tu vida, tu tiempo para anunciar buenas noticias a aquellos que solamente reciben malas noticias o de su pecado, de su condenación, y tú le lleves las buenas noticias de Cristo, experimentarás mucho gozo de parte de Dios en tu corazón. Más allá que las cosas materiales que podamos tener, más allá de todo lo pasajero y terrenal de este mundo, empecemos a fijar nuestra mirada en lo eterno, aquello que realmente tiene valor, porque las cosas pasajeras pasan, terminan, pero realmente lo que va a definir nuestra eternidad es la decisión que tomemos acá por Cristo. Amén. Y queremos que realmente esto sea una carga en nuestros corazones, porque debe ser una carga en nuestros corazones. Esto debe cargarnos a hacer algo. Y yo no sé, probablemente capaz Dios te está llamando a ser misionero y tengas que tomar un paso de fe y dalo. Nunca nadie se arrepintió a dar su vida por el Señor. Y si lo vas a hacer, busca un ministerio donde te apoye como misionero, no te vayas solo. Yo he conocido gente que decidió irse solo a esos lugares y va a ser muy difícil. Necesitas ayuda. Sí, si quieres ser misionero, busca una iglesia, un ministerio donde te van a apoyar, donde te van a enviar, donde vas a tener cobertura. Y si es esto lo que Dios te está llamando, no retrases más el llamado. Y si capaz no sientes ser misionero, no puedes mudarte, empieza a apoyar con tus oraciones.
Y si también puedes, apoya financieramente a estos ministerios. Sí. Y hagamos algo por estas 3 billones de personas que están gritando por salvación. Y tú y yo tenemos el mensaje para llevarles. Uy, este creo que fue mi episodio favorito hasta ahora. Y si sos de esas personas que estás sintiendo el llamado de Dios de ir a las misiones, queremos saber más de ti, orar por tu vida, dejarnos saber, por favor, porque de verdad que queremos conocerte. Si sos misionero misionero y nos estás escuchando en alguno de estos países o en algún... por favor. Ponelo en los comentarios, nos encantaría orar por nombre, por tu vida. Sí, por favor. Así que, familia, Dios los bendiga. Oramos por ustedes, oramos que el Espíritu Santo encienda esta palabra en nuestros corazones. Que esto no sea un episodio más. Que esto no sea un episodio más. Que esto sea nuestra visión, nuestro llamado y nuestra vida, la misión de nuestras vidas. Así que un abrazote misionero a todos los misioneros que nos miran. Así es. Los queremos mucho y nos vemos el viernes que viene. Nos vemos, Chao, familia. chao.